Pues he nacido en Sotrondio, o más bien Blimea, que es un pueblecito de San Martín del Rey Aurelio, Asturias. La infancia mía no ha sido fácil porque fue después de la terminación de la Guerra Civil y mi familia estuvo involucrada en la lucha después por la guerrilla. La represión fue grande al terminar la Guerra Civil y como consecuencia de eso, pues mucha gente se tiró al monte, lo que se llama, pero es en plan de lucha de guerrilla, porque se consideraba que a lo mejor era la única manera de restablecer la República. Naturalmente, como consecuencia de ese comienzo de la guerrilla, mis padres han estado ayudando a la guerrilla. Y al final, como éramos jovencitos, los tres niños pequeños, pues nos presentaban a los guerrilleros como gentíos que venían de Galicia o incluso de Cuba, pero al final, como entraban por las ventanas posteriores y salían, y nunca salían por el día, sino que esperaban a la noche para volver a salir, y luego en vez de tirar hacia el pueblo, tiraban hacia el monte, pues siempre los dos, mi hermana, que es 2 años más vieja que yo, o mayor que yo, pues empezamos a mirar que esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Y al final tuvieron que nos decir que era justamente el que había que colaborar con la gente que estaba en la guerrilla y que si lo sabía la policía que nos podía costar la vida a todos. Y desde ahí empezamos nosotros también poco a poco a llevar paquetes, a llevar propaganda de un pueblo a otro y cada vez más casi entusiasmados por hacer un trabajo de pequeños, pero parecía de hombres, de grandes, ¿no? Y eso ha sido bastante complicado, porque al final, pues la guerrilla, lógicamente, perdió apoyos porque en el año 46 Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, pues dieron la vuelta. Siempre se pensaba que con la terminación de la guerra mundial el franquismo desaparecería, porque esos países democráticos intercederían para que así fuera. Pero el interés de Francia, Inglaterra y Estados Unidos fue lo contrario, fue apoyar a Franco por miedo a que en España se restableciera una república al estilo soviético. Y entonces han preferido que gobernase los que estaban que correr un riesgo como ese. Y a partir de ahí también hubo una represión aguda, tremenda. En solo una noche a finales del 47 detuvieron a 22 que consideraban que eran apoyos a la guerrilla y los mataron aquella misma noche y los tiraron a un pozo que se llama Pozo Funeres. Y con eso, pues lo que originó también un mayor miedo a la gente y menos apoyo a la guerrilla. Y al final, pues poco a poco ha ido desapareciendo, cayendo hoy unos, mañana otros, y como consecuencia de los últimos, el día 7 de febrero de 1950, pues por una traición, pues a 7 guerrilleros los mataron en el único lugar que sabían que se reunía. Y el día 14 detuvieron a mi familia. Y mi familia fue muy martirizada porque fueron presos, pero con bastante violencia. Y yo mismo, el día 22 de ese año del 50, cuando me iba al trabajo, me detuvieron y para hacerme varias preguntas sobre algunos de los guerrilleros que habían quedado y que yo desconocía. Yo les decía que no, pero desconocía. Cuando uno me dice hay que cortarle un brazo para que no escriba
más folletos. Y es que el que había traicionado, pues sabía que mi hermana y yo escribíamos a máquina muchas cosas, que habíamos ido a aprender a máquina para escribir documentos, ¿no? Y entonces el otro dice, no, cortarle los dedos es bastante. Pero me rompieron los dedos y en eso me desmayé seguramente, porque 3 horas más tarde pues estaba tirado en el cementerio. Con 18 años. Te dieron por muerto. Y entonces por eso yo digo en un libro que me creían que estaba muerto. Hombre, cuando llegas a un lugar que verdaderamente pierdes todas tus formas de vida que tenías, pierdes los amigos, pierdes hasta el nombre, porque yo tuve que cambiar de nombre, ¿no? Entonces ya eso dices, ¿hasta cuándo tengo que cambiar de nombre? Ha cambiado toda mi vida y hasta cuándo puedo ser yo para recuperar mi vida, porque voy a ser, me llamaba José Antonio y dice, José Antonio, ¿hasta cuándo? No lo sabes, porque evidentemente, sobre todo con tu inexperiencia de salir al extranjero, tú puedes pensar, dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ser desde ahora en adelante tu situación? ¿Vas a seguir en la política o vas a ir ya profesionalmente a estudiar o lo que sea? Bueno, seguí en la política y al mismo tiempo estudiando. Estudié económicas y después urbanismo, pues toda de profesor en la Sorbona. Es casi como nuevo, ¿no? Porque tienes que empezar otra vez toda tu vida nueva, y después al mismo tiempo pues seguir militando y haciendo algunos viajes clandestinos a España. Porque aquí tengo uno que se titula Miedo y la esperanza. Aquí comento un poquito la situación en la que ya estás estudiando, estás de profesor y haces igual viajes porque quieres hacer algo a restablecer la democracia en España y no te importa hacer el esfuerzo que tengas que hacer. Yo cambié 18 veces de nombre y es mucho. Creo que hubo muy poca gente que haya hecho, porque por mi vida, por mi situación, pues me era fácil hacer un viaje, pero cada vez que hacías tenías que cambiar de nombre, porque no podías venir con el tuyo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso además, pues te decías, voy por algo, es por una causa, es que hay que restablecer la vida, hay que quitar eso que ha pasado antes, eso que has visto, porque claro, yo de niño os digo que desde mi casa al colegio, que eran 2,5 kilómetros, ahí hemos visto, yo 4 veces he visto gente en la cuneta muertos. Por la noche te los dejaban allí para que todo el mundo tuviera miedo, ¿eh? Claro, y eso te afecta, y eso cuando dices, es imposible, contra esto tengo que hacer. Y cada vez que vas creciendo o madurando en la vida, más ganas tienes de hacer algo. Bueno, yo creo que bien, yo creo que además a mí me ha sorprendido que inmediatamente la solidaridad que ha habido por parte tanto de la sociedad francesa como la organización nuestra del partido, el Partido Comunista, que yo era al que pertenecía, pues entonces ahí estaba bien organizado y entonces, aunque estaba clandestino, allí no era legal, ¿no? Pero yo creo que la colaboración y la ayuda fue muy buena. Yo no sentí el problema de encontrarme aislado, a pesar de todo ese temor que yo iba pensando, qué va a ser de mí, cómo va a pasar, pues he estado muy arropado. Hombre, seguramente por la información que tenían de lo que nos había pasado a la familia, eso ha implicado mucho. Porque entonces en Francia había un interés tremendo en el desarrollo urbano como consecuencia también de la guerra mundial. Hay una cantidad, París se concentra un poquito cada vez más en la gente que viene a querer buscar empleo, a trabajar, y entonces hay que buscarle alojamiento. Se construyen un montón de viviendas embarriadas en donde faltan, en general, los servicios que después te das cuenta que son necesarios para la vida, tanto locales comerciales, servicios
de deporte, de enseñanza, espacios amplios para poder caminar, para hacer eso. Y entonces hubo la necesidad, en el año 59 o 60, el gobierno comienza a ver la necesidad de hacer un cambio total en la forma de vida de todas esas urbanizaciones. La vida no es una vivienda, la vida es muchas otras cosas que hay que tener para poder realizar una vida, pues, hombre, en las aspiraciones que uno podemos tener siempre de libertad, de tener dónde poder jugar, dónde poder estudiar, dónde poder caminar, ¿eh? Y por eso una de las cosas que siempre pensaba era, si algún día puedo volver a España, esto que estoy aprendiendo aquí, voy a ver si lo puedo hacer. Y bueno, sucedió lo que sucedió con la muerte de Franco, entonces empecé a arreglar las cosas para volver a España. Digo, bueno, voy a jugármela, pedí 5 años de excedencia para ver si aquí, porque el plan yo lo tenía, el plan, digo, a ver si puedo hacer allí un lugar, si encuentro un lugar donde pueda tener ciertas hectáreas de terreno libre para empezar a hacer una pequeña urbanización, para darle los equipamientos sociales, culturales, deportivos, que me parecen oportunos dentro de ese pequeño núcleo, porque no vas a pensar que vas a hacer una ciudad de 50 millones de habitantes. Bueno, esos llegarán, porque depende cómo lo hagas la vida en la sociedad, ¿no? Y entonces lo que sí me planteé fue venir a Madrid, mirar, ver por dónde podían encontrar un lugar, y vine hacia Rivas y estaba un lugar fenomenal para eso, porque no había nada. Era verdaderamente yo creo que un abandono total de infraestructura, en donde venían las aguas residuales de Madrid, terminaban al terminar Madrid, y ahí vehiculaban hasta el Manzanares al aire libre. Los olores eran espantosos. Yo con eso también cuando voy al alcalde a preguntarle, dice, aquí 20 años que llevan basculando todas las basuras de Madrid, por eso llaman el basurero de Madrid. Digo, bueno, pues entonces el basurero termina, porque ya están preparando las condiciones para ir para otro lado, y entonces me hizo un estudio de lo que podía hacer si encontraba un terreno. Voy y tengo la casualidad que encuentro uno que tiene 130 hectáreas. Qué lugar fantástico. Nada alrededor. Y bueno, digo, pues entonces voy a ver las gestiones. ¿Qué es lo que me cuesta llevar las aguas residuales hasta el Manzanares? ¿Qué es lo que puedo traer para llevar la luz? ¿Qué es para llevar el agua del canal Isabel II? ¿Qué costo tiene? Entonces, digo, bueno, todavía estaba yo vivía en París, eran viajes que hacía aquí. Y entonces, pues digo, bueno, con esto puedo hacer un proyecto. Tengo este costo de infraestructuras y tengo que hacer aproximadamente 5.000 viviendas para que no tengan efecto económico en cada una de ellas. Porque, claro, me había dicho el alcalde aquí, va a fracasar. Llevo 5 proyectos que se han presentado en los últimos tiempos y todos han fracasado. Es imposible. Aquí no hay quien compre una vivienda en las condiciones que está. Bueno, evidentemente, ¿cuántas viviendas querían construir? Dice, había uno hasta de 100 viviendas. Digo, imposible. 100 viviendas. Con el costo tan grande que hay que hacer de infraestructura, la vivienda tendrás que venderla por 1 millón de pesetas, como en aquellos tiempos. Bueno, ¿cómo es posible? No. Digo, no, mi proyecto tiene posibilidades. Hombre, sociales. Exclusivamente sociales, porque lo que nunca pensamos en ninguna otra cosa. ¿Qué era lo que se pretendía? Yo les decía, esta cooperativa tiene que tener una misión. Los equipamientos que se hagan son de la cooperativa, para que la cooperativa después no desaparezca con la entrega de las viviendas. Sí, ¿qué va a ocurrir mañana? Si logramos estos equipamientos que yo creo que son posibles, pues entonces vamos a tener unos ingresos a través de sus locales de negocio que van a permitir
permitir después que todo lo que sea social tenga unos precios bajos para la población. Y de ahí que entonces es mi objetivo. Digo, yo creo que, no sé si se logrará o no, pero los objetivos son esos. Que sea una cooperativa social. Primero, porque me parece que es fundamental, porque yo no sé si a esa cooperativa que vamos a hacer va a tener ampliación o no. Pero si no tiene ampliación, tiene que tener donde convivir. Tiene que tener donde comprar, tiene que tener donde ir al cine, tiene que ir a donde pueda ir a una zona deportiva. Cuando el presidente del Principado da unos elogios diciendo todo lo que había pasado, toda esta historia en París, venir aquí a hacer esto, dice, ahora vosotros ahora me dais esto. En Rivas tengo una avenida que se llama mi nombre. Si ahora lo pongo en balance, así, y tengo que quitar una, quito la de Rivas, en mi pueblo, donde me han quitado. Eso por encima de todo. Digo, esto es el mayor valor que yo puedo tener, que mi pueblo reconozca esa situación, porque en el otro ha sido profesionalmente, lo he hecho profesionalmente, tiene su valor y claro que me encantó que así sea, pero si lo tengo que poner en un balance, me quedo con esto, y eso, digo, y eso lo diría en Rivas, lo diría en cualquier otra parte. Yo, Rivas para mí es lo que he hecho en Rivas, lo más grandioso que yo podía hacer. Yo me ponen igualmente en la balanza y dice profesor de la universidad o lo que he hecho en Rivas, lógicamente popular. Lo que he hecho ahí a través de mi esfuerzo, de mi colaboración, de lo que después la gente me ha colaborado, me ha ayudado y ha creído.